Amados hermanos, muy buenas tardes. El Señor nos bendice con su gracia, con su bondad, con su amor, su misericordia infinita. Damos gloria al Señor, pedimos su bendición para poder abrir la Escritura y poder edificarnos en nuestra santísima fe. Amén. Padre querido, gracias por estar aquí. Señor, te honramos, te damos muchas gracias por esa bondad, por ese amor, por esa misericordia infinita. Pues reconocemos que eres grande y poderoso, majestuoso, digno, fiel y verdadero. Y suplicamos, Señor, tu presencia en medio nuestro, de tal forma de poder ser edificados al abrir la Escritura, Dios, esta tarde. En el nombre de Jesús y para gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Vamos a leer el libro de Efesios, el capítulo 6, verso 10, y lo vamos a leer al 20. Y dice así la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que Dios añada bendición a su palabra. Pablo nos ha paseado por varias instancias de la vida, ¿verdad? De nuestro diario caminar, de nuestro cotidiano andar, de cómo debe manifestarse este nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. Nos llevó, ¿no es cierto?, a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, ser lleno del Espíritu. Nos ha mostrado que la relación marital, la relación padre-hijos, la relación obrero-empleado, trabajador-empleado. Y ahora Pablo nos va a dar nos abrió una ventana, diría yo, a algo que no es tan fácil ver y digerir en nuestra vida. Entonces, Pablo, cuando ve todo esto y este punto, ¿no es cierto?, de decir tenemos que estar en el Señor, tenemos que caminar lleno del Espíritu y cómo debemos comportarnos, entonces Pablo dice por lo demás, ¿ya? Eso es como el final de su carta, pero también yo encuentro que es como un llamado a atención, oiga, esto lo voy a decir para que presten mucha atención, ¿ya? ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué debemos hacer los cristianos? Los cristianos dicen que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿ya? Debemos nosotros entonces fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué un cristiano debe fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza? Porque el cristiano, nosotros los seres humanos, somos débiles. Reconocemos nuestra debilidad, fuimos formados de barro, ¿ya? Tendemos a apartarnos del Señor, tendemos a enfriar nuestro corazón, tendemos a equivocarnos. Dice que David, por ejemplo, él se fortaleció en Jehová su Dios, ¿ya? El fortalecerse en el Señor es tan importante para ir adelante, crear fuerza, ¿no es cierto? Crear fuerza, aunque no esté arreciando la batalla. Un ejército, cuando llama a los reclutas, ¿verdad?,
ellos saben que en un momento van a tener armas poderosas que pueden disparar, pueden matar gente a la distancia y quizás, yo nunca he empuñado un arma, pero una metralleta, algo así, es un arma muy poderosa. Pero antes que usar cualquier eso, manejar un tanque o lanzar un cohete, usar un lanzacohete, el soldado generalmente, o sea, no generalmente, siempre, hermanos, se le llama a ser fortalecido y se le lleva a entrenamiento duro, fuerte. En ese entrenamiento el soldado aprende a obedecer las órdenes y se le prepara su musculatura, se le prepara físicamente, se le prepara mentalmente, se le prepara emocionalmente y se le prepara físicamente, ¿ya? Para que esté firme, para que esté sólido, para que esté dispuesto, ¿no es cierto?, a la batalla, a la pelea. Eso es lo que hace un soldado, ¿ya? Un soldado. El hombre tiene que tener una reserva, ¿no es cierto?, de fuerza. Es un hombre que ha estado preparándose para eso. Pablo, cuando nos dice que nosotros debemos fortalecernos en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza, hermano, está diciendo que debemos crear también una musculatura, ser fuertes en el Señor, no en nosotros mismos, porque la victoria cristiana no depende de la fuerza del hombre en sí, ¿ya? Es en el Señor. Lo mismo que Pablo le escribe a Timoteo cuando le dice que esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, o cuando Pablo escribe Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Son los mismos términos, quizá un poco, en este ejercicio donde es Dios el que tiene que cobrar, ¿no es cierto?, la relevancia en nuestras vidas, en nuestro andar, nuestro caminar, y en el poder de su fuerza. Dios es un Dios que tiene fuerzas ilimitadas. Las fuerzas de Dios no son medibles para el hombre. Las fuerzas de Dios no se pueden comparar a un ser humano, ¿ya? El libro de Isaías dice que Él tiene, hermanos amados, tiene aquí en el hueco de su mano están las naciones de la tierra. Ya toma las naciones como un polvito así de las balanzas. Eso queda cuando antiguamente se iba, ¿no es cierto? Y había esas balanzas cóncavas, se echaban las papas y iba quedando un polvito. Eso dice que es las naciones de la tierra. Entonces, hermanos, Dios es tan grande y tan poderoso y el cristiano debe fortalecerse en Él y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿hay cosas que nos van a debilitar nuestras fuerzas? Claro que sí, pues hermano. ¿Hay cosas que van a hacer que el cristiano sea débil? Claro que sí. Si el cristiano no se ejercita, si el cristiano no ora, si el cristiano no está en la palabra, si el cristiano no evangeliza, si el cristiano no adora, si el cristiano no tiene comunión con otros cristianos, se va debilitando en su fuerza. Se va debilitando, indudablemente. Si se detiene demasiado en la televisión, si se detiene demasiado en el internet, hay cosas que lo van a debilitar constantemente. Si sus conversaciones son solamente banalidades, hermano, eso lo va a ir debilitando. E indudablemente que sí. Ahora, vuelvo al texto. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse, háganse fuertes en el Señor, porque no es en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo hablando a Timoteo le dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, el ejercitarse en la piedad, hay que ejercitarse en la piedad, tiene, ¿no es cierto?, ganancia eterna. Y entonces un cristiano debe ser ejercitado y hacerse fuerte. Amén, hacerse fuerte. Ahora, Pablo dice entonces que el cristiano en este ejercicio, en este andar, también va a tomar una armadura. Y fíjese que el verso 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Para algunos, que Pablo constantemente estaba encadenado a un soldado romano, ¿ya? Constantemente estaba encadenado a un soldado romano. Entonces, Pablo
mira la armadura, algunos piensan así y dicen, bueno, es exactamente lo que tenemos que hacer los cristianos, tener una armadura, solamente que esta armadura es espiritual, ¿ya? No es física, es espiritual. Vístanse de toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, ¿ya? En Dios un cristiano debe encontrar su fortaleza. Torre fuerte es el nombre de Jehová, del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Amén. El rey David escribe Salmo 18, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. En él está la fuerza del cristiano, ¿ya? Ahora, hermanos, toda la armadura de Dios. Entonces tenemos que hay una armadura, que la vamos a definir más tarde. Y después dice, para que puedan estar firmes. O sea, ¿cómo estar firme? Cuando fui entrenado, cuando soy un soldado, cuando he aprendido mentalmente, emocionalmente y físicamente, me he hecho fuerte. Hablando de los ejércitos naturales, el ejército espiritual, debo hacerme fuerte espiritualmente. Amén. Firme espiritualmente, ¿ya? Tener musculatura espiritual. Y para eso debo entonces fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Y debo tomar toda esta armadura. Si yo soy así, si usted es así, tiene músculos espirituales, se viste la armadura de Dios, sigue el consejo de la palabra, entonces dice, usted va a poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Y aquí va a entrar Pablo a algo interesante, porque Pedro dice que, Pedro que escribe su primera carta a la iglesia perseguida, dice que el diablo anda alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Como león, no es el león, porque el verdadero león es el león de la tribu de Judá. Pero dice que este diablo, Satanás, el adversario, anda alrededor como un león rugiente, mirando su presa, al que está debilitado, al que está apartado, al que está ahí complicado, al que se descuidó, buscando a quien devorar. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Ahora, tenemos estas acechanzas del diablo, pero un cristiano entonces va a ser libre y va a ser victorioso contra las acechanzas del diablo cuando se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza y cuando toma toda la armadura. Y ahora Pablo va un poco más allá y más profundamente en esto y dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿ya? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pablo no está llamando a los cristianos a que entren a la guerra espiritual. Simplemente dice que ya está en la guerra, que hay una lucha en contra de usted. El día que Dios lo sacó del reino de las tinieblas, o sea, no sé si es reino o no, o de la potestad, dice el libro de Colosenses, y lo trajo al reino, al verdadero reino, al reino del Hijo de Dios, usted se constituyó en un enemigo del infierno, se constituyó en enemigo del diablo. Cada vez que usted quiere ser usado y se deja usar por Dios, el diablo lo aborrece más y más. Por eso la Escritura dice con absoluta claridad, todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Eso lo dice la Escritura. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, su enemigo, nuestro enemigo, no es algo igual que yo, ¿no es cierto? El hombre, ¿ya? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿ya? Indudablemente, hermanos amados, que estas descripciones que Pablo hace acá, o estos nombres que Pablo da acá, debemos considerarlos como pertenecientes a diferentes niveles y rangos diferentes en el ámbito espiritual. O sea que hay jerarquías en el dominio, ¿no es cierto?, que tiene Satanás, que a mi entender es lo que se conoce, no existe la palabra, creo, en la Biblia, pero el segundo cielo, es lo que ocurre cuando dice
el libro de Daniel, que él estaba orando, clamando, cuando entendió que las desolaciones de Jerusalén se debían cumplir en 70 años, y él entra en ayuno, y entra en oración, y entra en clamor, y hay revelación para este Daniel, hay arrepentimiento, ¿verdad? Hay confesión de pecados. Entonces dice que viene Gabriel, el ángel, y le anuncia a a Daniel, y le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón, después de tres semanas, o sea, 21 días, hermanos, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y yo vine a traerte respuesta. Pero se me opuso el príncipe del reino de Persia, y estuve luchando con él. O sea, mientras tú orabas acá, mientras tú ayunabas allá, algo pasaba donde tú no ves, donde tú no alcanzas a mirar, donde tú usted no ve eso, pero es real, pero es real. Así como Dios real, también es real el enemigo de Dios y esa lucha. Lo sí es real, maravillosamente real, es que el Dios eterno, hermano, ya venció en la cruz por nosotros. Pero la lucha se sigue dando todavía, porque dice que todavía va a tener que volver el Señor para meter la espada, ¿no es cierto?, y destruir al enemigo totalmente. Y ahí lo va a tomar y lo va a encadenar y lo va a echar, ¿no es cierto?, al lago de fuego y azufre, y toda esa historia que no es nuestro tema hoy día. Ahora, lo que estoy queriendo decir, que existe esa atmósfera espiritual, y es lo que creo que es lo que dice el texto acá, cuando habla también en las regiones celestes, ¿verdad? Esa parte, hermanos, indudablemente que está ahí esa operación de tinieblas, esa operación del diablo, esa operación de Satanás, ¿ya? Entonces, hermanos míos, nosotros debemos entender esta parte para poder avanzar, para poder caminar. Debemos estar atentos. ¿Por qué un cristiano debe estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza? Porque con el hombre usted puede luchar quizás de igual a igual. Un debate de ideas, puede luchar, ¿no es cierto?, físicamente en un momento, quizás, ¿verdad? Pero ¿cómo usted lucha con estos agentes del infierno? ¿Cómo se lucha? En esto se lucha de la manera que Dios nos dice, y la única manera es fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, tomando el consejo de la Escritura y tomar lo que Pablo nos va a decir después, que es la armadura de Dios, ¿ya? Cuando la Biblia, ¿no es cierto?, habla de estos principados y potestades, son poderes, gobernadores son poderes, las tinieblas de este siglo, estas huestes espirituales de maldad son poderes, ¿no es cierto?, que operan e influyen abiertamente sobre los hombres, ¿ya? Pero Dios, hermano, es el grande y el poderoso, y eso es lo maravilloso, lo extraordinario, saber que nuestro Dios es el todo, y nosotros a Él y solo a Él lo adoramos. Amén. Algunos piensan que principados y potestades tienen que ver con el mundo natural de los gobernadores de este siglo, pero no es eso, hermano, no es eso. No es el presidente de la república, de cualquier república que haya, ¿no es cierto? No era el emperador romano, por eso Pablo dice que por ello había que orar, pero lo que había sobre ello hay que luchar, hay que pelear, ¿ya? Hay que pelear. No son la gente, son las corrientes que vienen para inundar nuestra nación de tanta inmundicia, donde la iglesia tiene que pararse firme. Por eso la iglesia tiene que partir, hermano, entendiendo que la guerra no se gana, hermanos, con, ¿cómo diría?, como el mundo, ¿no es cierto?, tirando piedras en la calle, con pancartas en la calle. Si bien es cierto, en un momento uno tiene que tomar, ¿no es cierto?, también los derechos legales que nos asisten, pero la guerra se gana en el mundo espiritual, se gana de rodillas, o se gana caminando y hablando con poder la palabra del Señor. Eso es el tema. Amén. Ahora, entonces Pablo declara y define esto, ¿no es cierto?, que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es tan interesante esto porque a veces nos da tanto problema a las personas, pero fíjese más allá de eso. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones
celestes. Por tanto, Pablo dice, por este motivo, ahí está claro, ¿verdad? Por este motivo, tomen toda la armadura de Dios. Tomen toda la armadura. Es que sabiduría, creo yo, simplemente. Si Pablo lo dice, oye, hágalo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que conocer, ¿no es cierto? Para que podáis resistir en el día malo. Pablo lo declara aquí en el 5, en el 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si yo no me equivoco, cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, no hay un ente persecutor, no hay persecución, como cuando escribe Pedro, por ejemplo, sus cartas. Pero aún eran malos. Y a pesar de que en nuestra nación no hay una abierta persecución contra los cristianos, los días son malos, no son buenos. En el mundo son malos, hay tanta incertidumbre. En nuestra nación, cómo se ha incrementado la delincuencia, es terrible. Pero más que eso, cómo se ha incrementado la oposición a los principios cristianos es otra historia. Y eso lo vemos en todos lados. Usted ve brujos, adivinos, espiritistas en los programas de televisión y a ellos se les aplaude. Pero un cristiano, un pastor, un predicador va a buscársele poner la trampa para hacerlo caer. Persecución. Leyes totalmente contrarias a la voluntad de Dios son las que se buscan constantemente aprobar en nuestro Senado, en el Congreso de la República. Entonces los días son malos, hermano. Son complejos. Son días donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pero Pablo entonces, vuelvo a decir, nos está diciendo que, hermanos, que y habiendo acabado todo, estar firme, o sea, permanecer firme después de esta batalla que va a durar toda la vida. La batalla cristiana y la carrera cristiana es de largo aliento. No es una carrera corta, es una carrera larga que nosotros debemos, obviamente, la carrera correrla y la batalla pelearla. Pablo, cuando acaba su carrera, dice, acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado. Y a Timoteo lo llama, ¿verdad? Que pelee la buena batalla de la fe. Ahora, vamos entonces a definir algunas cosas. Estad pues firmes. De nuevo lo habla de la firmeza. Estad pues firmes. Firmes. Un soldado debe estar firme. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad debe ser establecida en nuestra vida. ¿Qué es la verdad? La verdad de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La verdad es la palabra. Jesús es el logo, es la palabra. Entonces la palabra de Dios es verdad y debemos creer la palabra. Todo cristiano debe conocer la palabra. Todo cristiano debe conocer la Escritura y debe saber lo que Dios dice acerca de él en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra acerca de usted es lo más importante y lo más relevante que pueda haber y lo que debe sostener su vida. Amén. Porque le pueden decir a usted cualquier cosa, pero usted tiene que decir, pero la palabra de Dios dice esto. Para conocer, para estar en la verdad, también debo ser instruido en la verdad. Debo ser instruido. Pablo dice que hermano Timoteo fue instruido en la verdad por su madre, por su abuela. Le enseñaron la verdad, le enseñaron la palabra. Pero hoy día hay muchas cosas que se hablan, hay muchas cosas que se dicen que no necesariamente es la verdad que hace firme y sólido a un cristiano. Hay muchas cosas que son agradables al oído, pero no necesariamente son firmes, porque le van a dar solidez a su vida. Igual que el alimento. Hay alimentos que no son tan ricos, al parecer, al paladar de algunos, pero que son buenos para nuestra vida. ¿Ya? Son buenos para nuestra vida.
Hay otro alimento, ¿verdad?, que le ponen ahí y va a un lugar a comer, la comida rápida, tiene algo que es agradable al paladar, pero no es buena para nuestra salud. No lo hace fuerte, como lo hacen los porotos, las lentejas, las legumbres, ¿verdad?, las verduras, el pescado. Eso, hermanos, pero nuestro caminar, en nuestra fe también. A veces hay muchas cosas que son agradables. ¡Ah, qué bonito suena! Pero es verdad. Es verdad, está centrado plenamente en la verdad de Dios. Por eso la verdad debe ser establecida. Yo creo en mi corazón que la palabra del Señor es la verdad. Y cada texto contiene una verdad, diferentes aplicaciones. Y el maestro debe esforzarse por conocer la verdad y darla a conocer a quienes, ¿no es cierto?, dirigen. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Y vestidos con la coraza de justicia. Hermanos amados, ¿qué significa eso? Estar ceñidos con la verdad, acorazados con la coraza de justicia. ¿Ya? Que la coraza, ¿no es cierto?, es la parte delantera de la armadura que cubre los órganos más vitales o esenciales, ¿no es cierto? No podemos nosotros luchar contra nuestros enemigos espirituales en nuestra propia justicia, así como un soldado no puede luchar eficazmente sin su coraza, ¿ya? Sin su coraza. Un armadillo, ¿no es cierto?, puede hacerlo. Una tortuga lo hace porque tiene una coraza propia, ¿ya? Pero un cristiano no tiene justicia propia. Él requiere la justicia de Dios. Él es nuestra justicia. Si no me equivoco, se pronuncia así: Jehová Tzidkenu, nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Porque todas nuestras justicias delante del Señor son como trapos de inmundicia. Pero Dios nos ha hecho justos por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que la sangre de Jesús todavía tiene poder y que Dios nos ve a través de esa sangre maravillosa y nos ve diferente, hermanos amados, para la gloria del justificados delante del Señor. La justicia, la coraza de justicia es la mejor defensa que tenemos, hermanos, contra la depresión espiritual y la tristeza que viene hacia nosotros muchas veces, que son dardos del diablo que llegan, hermanos amados, para tocar nuestras vidas. Pero recuerde, usted ha sido justificado delante del Señor. Ahora, ¿eso quiere decir que usted viva como quiera? No, ya hemos hablado antes. Dios quiere que usted se alinee, que yo me alinee conforme a los principios, conforme a los deseos de Dios, conforme a su voluntad para con mi vida, conforme es, ¿verdad?, el deseo profundo de Dios para mi corazón, que yo viva. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como Él anduvo. Entonces la justicia también, hermanos, es andar en amor, andar conforme el Señor desea que yo ande. Creo que es justo haciendo lo que yo quiero que hagan conmigo. Creo que es una justicia eso, ¿ya? Porque es injusto demandar de otros lo que yo no estoy dispuesto a dar. Justicia, justicia delante del Señor y en la vida práctica. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los zapatos del Evangelio de la paz. Se dice que en la antigüedad, hermanos, donde era difícil el tema de los zapatos, no como hoy día, ¿ya? Para algunos ejércitos, especialmente griegos, dice que la clave de muchas de sus victorias fue cómo estaban calzados, cómo ellos estaban calzados. Y se dice también que los romanos, me parece que tenían como clavos en las plantas, así como la de los atletas, quizá un poco más chicos, para un mejor agarre, y podían avanzar muy rápido esa gente, ¿ya? Los zapatos
los zapatos. Isaías 52:7 es un texto tan bonito, ¿ya? Cuando dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. O sea, hermano, por eso dice los zapatos o el apresto del Evangelio de la paz, porque un cristiano debe tener fervor, un cristiano debe tener ganas de que otros conozcan al Señor, debe tener ganas de ser portador de la antorcha, no es cierto, no la antorcha olímpica, sino esta antorcha más preciosa, más preciada, que es la del Evangelio, la de poder mostrar, ¿no es cierto?, la gloria de Dios, de decir, ¿no es cierto?, al mundo: nuestro Dios reina, nuestro Dios vive, nuestro Dios está presente, nuestro Dios se está moviendo en este momento, en este instante. Eso es lo que dice Pablo. La idea del apresto es realmente disposición, estar dispuesto a ser usados por Dios para ganar a otros para la gloria del Señor, para hablarle a otros del Señor, de querer que este mundo entero conozca al Señor. Un cristiano debe tener esa pasión. Por eso Pablo, hermanos, es insaciable en todo, está preso y está predicando, va en el barco y está predicando en todo lugar. Es tan potente. Recuerdo que cuando leí el libro Una vida con propósito del pastor Rick Warren, él decía que cuando su padre estaba ya en los últimos momentos de un cáncer, va con su esposa a visitarlo, y me impactó eso que escuché, leí ahí, y dice que entonces en un momento el padre se quiere enderezar y la esposa de Rick Warren le dice: ¿pero a dónde vas? ¿Dónde quieres ir? Y dice: debo ganar uno más para Cristo, ganar uno más para Cristo, ganar uno más para el Señor. La pasión de ganar gente para Cristo debe arder en nuestro corazón, debe arder en nuestra vida. Eso, hermanos, los va a sacar de muchas malas motivaciones o de aplastamiento a veces que el infierno nos pone, ¿verdad?, que nos oprime. A veces cristianos deprimidos, hermanos, pero cuando el cristiano se enfoca y dice: yo quiero ganar a ese, porque, hermanos, hay tanta necesidad en nuestro mundo, tanta necesidad en nuestra ciudad, tanta necesidad en nuestros barrios, y necesitamos ponernos esos zapatos del Evangelio de la paz para ir adelante. Si vamos así, vamos bien. Ahora, otra cosa interesante de acá que me gusta ver a mí es que el Señor Jesús dijo, cuando envió a los apóstoles a predicar, a hablar, ¿no es cierto?, por las aldeas de Jerusalén, de Israel, les dice que les da potestad es autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de mal. O sea, les delega autoridad al Señor y los envía. Dios nunca envía así nomás. Por eso también en ellos dice: no se vayan todavía hasta que sean investidos de poder de lo alto. De nuevo, si lo conectamos con el principio de lo que estamos hablando hoy día, de ser poderoso en el Señor, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu, para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero vuelvo al punto. Cuando estamos ahí en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 19, el Señor le dice: aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de mal, y nada os dañará. Cuando los envía, le dice: pónganse entonces estos zapatos de autoridad, hermano, porque usted no se atrevería a pisar una serpiente, no se atrevería a pisar un escorpión a pie descalzo. No, hay que tener zapatos. ¿Y qué zapatos, hermano? Para hollar el poder del enemigo son los zapatos del Evangelio de la paz, que debe arder, ¿no es cierto?, en nuestros corazones. La pasión debe estar en nuestras vidas para honrar y glorificar el nombre de nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien. Vamos entonces, seguimos un poquito más acá. El verso 16 nos dice que sobre todo, o por sobre todo, debemos tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos, no algunos, los dardos de fuego del maligno,
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre todo, esto realmente tiene la idea, ¿no es cierto?, además de lo anterior, perdón. Y ustedes deben tener esto, ¿ya? La fe, ¿ya? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ya? Y este texto nos dice, hermanos, entonces que por la fe nosotros podemos, hermanos, apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, la fe es un escudo que nos protege. Algunos estudiosos dicen que cuando habla de este escudo no es simplemente un escudo pequeño, sino un escudo muy grande, ¿ya? Y dice que puede apagar los dardos de fuego del maligno. Un dardo de fuego, una flecha encendida, era un arma terrible para el tiempo donde se escribió esta carta, ¿no es cierto? La gente ponía un poco de brea en la punta de la flecha y la lanzaban, y como iba tan rápido, había mucho oxígeno, eso se prendía más, y cuando llegaba la gente ponía el escudo, y a veces ese escudo aún se prendía, por eso tuvieron que hacer como de doble capa los escudos. Eso es lo que dicen los estudiosos. Pero lo interesante es que la fe, hermano, es mejor que un escudo de doble capa, porque dice que por fe se apaga todo dardo de fuego del maligno. La fe se sostiene en la palabra de Dios, no se sostiene en nada más que en la palabra de Dios, lo que Dios dice. Lo que Dios dice, yo debo creerlo. Y no importa el tamaño del enemigo, si Dios dice que el dardo va a ser apagado, es porque va a ser apagado, va a ser roto y va a ser deshecho en el nombre de Jesús. No queda otra. No le queda otra a ustedes también que creer que es así, hermanos amados. Entonces nosotros debemos tomar el escudo de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El libro de Hebreos, que es un libro que nos habla mucho acerca de la fe, capítulo 11, me gusta citarlo, porque dice que por fe se conquistan reinos, por fe se ponen en fuga ejércitos enemigos, por fe se tapan bocas de leones, por fe se apagan fuegos impetuosos, por fe se cruzan los mares como por tierra seca, por fe la gente débil se hace fuerte en batallas, por fe se alcanzan las promesas, por fe, es por fe, hermanos, que nosotros caminamos. Entonces debo creer, debo tener la palabra, debo moverme y debo, hermanos, entrar a la batalla lleno de fe para seguir honrando y glorificando al bendito Salvador, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Fe. La iglesia necesita caminar en fe, hermanos, porque nada de lo que hablamos sirve si no creo. Si no creo que puedo ser fortalecido en el Señor, le puedo pedir todo lo que quiera, pero si no creo no sirve. No sirve si no tengo fe, hermanos, ponerme zapatos. ¿De qué me sirve? Si voy a pensar que me va a dañar. ¿De qué me sirve, hermanos, si tratar de ponerme una coraza si no es de fe? Tiene que ser de fe para que pueda poder avanzar en el Señor. Amén. Vamos a dejar aquí hoy día, para terminar la próxima semana, gracias a Dios, todo este tema de la armadura y finalizar con el libro del apóstol Pablo a los Efesios. Padre querido, gracias por su bondad, su amor, gracias por su misericordia, te honramos, te agradecemos y pido, Padre, que esta palabra pueda llegar a los corazones, Padre, sabiendo que vivimos tiempos malos, difíciles, complicados, pero tú nos has dado la victoria, papá, y nos llama a hacernos fuertes. Te pido que seamos fuertes en ti, Dios, para no ser derribados por el enemigo. No, papá, no, queremos estar firmes y resistir firmes en la fe al enemigo de nuestras vidas. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.